Bueno, sexto día del retiro, ¿sí? Ayer empezamos hablando del origen dependiente y hoy vamos a leer un sutta que ya he leído, pero hace mucho que no lo leo. Suelo leerlo en general en los retiros porque es un sutta bastante, muy profundo. Es uno de los suttas más importantes del Majjhima Nikaya, de los sermones medios, ¿sí? Es el Mahātanja Sankaya Sutta, o sea, el gran discurso sobre la destrucción de la avidez, número 38. ¿Sí? Presten mucha atención, porque tiene mucho que ver con el momento de la meditación que están teniendo. Entonces acá hay muchas indicaciones y muchas pistas para seguir. ¿Sí? Así lo he oído. En cierta ocasión el bienaventurado residía en Savatthi, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Entonces a un monje llamado Sati, hijo de un pescador, se le ocurrió la siguiente opinión perniciosa. Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, es esta misma conciencia y no otra la que transmigra por la rueda de renaceres. Muchos monjes oyeron esto y fueron donde estaba el monje Sati, el hijo del pescador, para preguntarle: no digas eso, amigo Sati, no calumnies al bienaventurado, no es bueno hacerlo, él no hablaría así. Amigo Sati, el bienaventurado ha dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia, que es lo que vimos ayer, ¿sí? Y aunque los monjes lo inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron, él se mantuvo firme y tercamente aferrado a la opinión perniciosa que se le había ocurrido. Como no pudieron disuadirle de aquella opinión perniciosa, los monjes fueron a donde estaba el bienaventurado, le ofrecieron sus respetos y se sentaron a un lado. Una vez sentados, los monjes relataron al bienaventurado lo que había ocurrido, concluyendo: Venerable Señor, puesto que no conseguimos disuadir al monje Sati de esta perniciosa opinión, hemos venido a informar al bienaventurado. Entonces el bienaventurado, llamando a un monje, le dijo: ve donde está el monje Sati, el hijo del pescador, y dile de mi parte que el maestro lo llama. Sí, venerable señor, respondió el monje al bienaventurado, y yendo a donde estaba el monje Sati, se le acercó y le dijo: amigo Sati, el maestro te llama. De acuerdo, amigo, respondió el monje Sati, y fue donde estaba el bienaventurado, se le acercó, le ofreció sus respetos, se sentó a un lado, y una vez sentado, el bienaventurado dijo así al monje Sati: Sati, ¿es verdad que se te ha ocurrido la siguiente opinión perniciosa? Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, es esta misma conciencia y no otra la que transmigra por la rueda de renaceres. Así es, venerable Señor, tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, es esta misma conciencia y no otra la que transmigra por la rueda de renaceres. Bien, al comentario aparte, Sati después de este sutta deja la sangha y se va con los brahmines y habla pestes del Buda. Fíjate que esto tiene que ver con lo que vos preguntabas ayer, esa sensación de yo, ¿sí? Tiene que ver con esta pregunta. ¿Qué es esta conciencia, Sati? Venerable Señor, es aquello que habla, siente, aquí o allá, experimenta los buenos o los malos resultados de las acciones. ¿Sí? Es una opinión bastante común esa. No le llames conciencia, llámale alma, llámale yo, lo que vos quieras. Hombre necio, dice el Buda, ¿no? ¿Volvieron? Pajarito. Hombre necio, ¿me has escuchado alguna vez predicar así la enseñanza a alguien? Hombre necio, ¿no te he dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia? Sin embargo tú, hombre necio, con tu mala interpretación, nos calumnias, te dañas a ti mismo y generas mucho demérito. Esto te acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: ¿qué os parece, monjes? ¿Ha calado en el monje Sati, el hijo del pescador, la enseñanza y la disciplina? Dicho esto, el monje Sati
Espérenme un segundito. El hijo del pescador se quedó sentado en silencio, perplejo, con los hombros caídos, cabizbajo, triste y sin palabras. No sé que había entendido eso, de verdad. Sí, sí, claro. No. Entonces el bienaventurado, sabiendo esto, le dijo así: hombre necio, serás conocido por tu propia opinión perniciosa. Ahora preguntaré a los monjes. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: monjes, ¿entendéis la predicación de la enseñanza tal y como lo hace el monje Sati, el hijo del pescador, que con su mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito? No, venerable Señor. El bienaventurado ha dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia. Bien, monjes, bueno es que entendáis así la predicación de la enseñanza, porque yo he dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia. Sin embargo, el monje Sati, el hijo del pescador, hombre necio, con su mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito. Esto le acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Monjes, la conciencia se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si la conciencia surge en dependencia del ojo y las formas visibles, se la define como conciencia visual. Si la conciencia surge en dependencia del oído y los sonidos, se define como conciencia auditiva. Si la conciencia surge en dependencia de la nariz y los olores, se define como conciencia olfativa. Si la conciencia surge en dependencia de la lengua y los sabores, se define como conciencia gustativa. Si la conciencia surge en dependencia del cuerpo y los objetos tangibles, se define como conciencia táctil. Si la conciencia surge en dependencia de la mente y los objetos mentales, se define como conciencia mental. Monjes, es como el fuego que arde y se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si el fuego arde en dependencia de los troncos, se define como fuego de troncos. Si el fuego arde en dependencia de leña, se define como fuego de leña. Si el fuego arde en dependencia de los arbustos, se define como fuego de arbustos. Si el fuego arde en dependencia de boñigas, se define como fuego de boñigas. Si el fuego arde en dependencia de brozas, se define como fuego de brozas. Si el fuego arde en dependencia de desperdicios, se define como fuego de desperdicios. Del mismo modo, monjes, la conciencia se define por la condición específica de la cual surge en dependencia. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces fíjense ahora que el Buda va a enseñar preguntando: monjes, ¿veis que esto ha llegado a ser? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿veis que surge gracias a este alimento? Es decir, esto surge gracias a este alimento. Sí, venerable Señor. ¿Veis que al cesar el alimento, lo que ha llegado a ser cesa? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿hay duda cuando uno no está seguro de si esto ha llegado a ser o no? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿hay duda cuando uno no está seguro de si esto surge gracias a este alimento o no? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿hay duda cuando uno no está seguro de si al cesar este alimento lo que ha llegado a ser cesa o no? Sí, venerable Señor. ¿Sí? En este terceto de preguntas, lo que está diciendo es, fíjense, si uno duda cuando no está seguro si esto ha llegado a ser o no. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, no sabe si ha llegado a ser o no. Claro, ¿qué está queriendo decir? Que si está dudando de si... entonces es que no iba a decir no está seguro, no lo entiende así. Entonces, ¿Y qué es lo que entiende la persona que duda de que esto ha llegado a ser? Si esto no ha llegado a ser, ¿qué es eso? Fíjense los tres primeros, el primer terceto. ¿Esto ha llegado a ser? Sí, venerable Señor. ¿Surge gracias al alimento? Claro. Sí, venerable Señor. ¿Cesa cuando cesa el alimento? Sí, venerable Señor. Y el segundo terceto es, pero hay duda, y si no se está seguro si esto ha llegado a ser o no. ¿Qué está queriendo decir?
Que no se sabe si está la condición. Tampoco. No. Piensen en ustedes. Acá tienen que pensar en ustedes. No piensen en intelectual, piensen en su meditación. Solamente así van a entender esto de una manera muy íntima y lo van a poder ver. ¿Qué está preguntando el Buda? La persona que duda, ¿de qué está dudando? De que la conciencia surja del contacto, digamos. No. No, del proceso, digamos. Está dudando O sea, del proceso. Bueno, sería como una religión independiente, pero en realidad de cómo vos es el proceso de o sea, meditación, de las 6R, ¿El proceso de cesación? no. Está dudando si lo que surge en dependencia de algo. ¿Cuál es la visión de Sati? La conciencia, esa conciencia es la que siente, habla y actúa. Y es la que transmigra de una vida a otra. Esa conciencia no es dependiente de nada. Claro. Está diciendo que esa conciencia es eterna. No está alimentada por nada, no cesa por nada. Es algo independiente y fijo que se mueve a través de la vida. ¿Sí? Entonces fíjense que empieza diciendo, esto ha llegado a ser. ¿Qué significa que ha llegado a ser? Que tiene las condiciones para llegar a ser. ¿Cuáles son esas condiciones? El alimento. Y para que cese eso, ¿qué necesito? Cesa el alimento, eso deja de existir. Por eso, si ustedes piensan en ustedes, ustedes están porque hay alimento. Si no hay alimento, la materialidad cesa, por ejemplo. Ahora después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en el segundo terceto, cuando hay duda, no está seguro de si esto ha llegado a ser, qué está queriendo decir. Y yo no sé si ha llegado a ser, para mí soy eterno, sin condiciones. Entonces duda sobre si el alimento y si la cesación. No hay condicionalidad, ¿entienden? Hay una cosa fija. Monjes, ¿se renuncia a la duda cuando se ve tal y como es con recta sabiduría que esto ha llegado a ser? Sí, venerable Señor. ¿Qué significa con recta sabiduría? Ver el origen dependiente, que es ver cómo funciona la condicionalidad, la causalidad. ¿Sí? Cesa la duda, sí, cuando uno cesa la duda, ¿qué significa? Esto está diciendo, en otras palabras, la entrada de la corriente es esto, cesa la duda, no hay más duda. Ah, esto es así. No hay más dudas con respecto a ese proceso, a esa cosa de que todo es condicionado. Por eso cesa la visión de identidad. Porque la identidad es una cosa fija, no lo alimenta nada, y ahí, por eso tengo la duda. Pero esto es fijo, yo soy así. No. ¿Sí? Monje, ¿se renuncia a la duda cuando se ve tal y como es con recta sabiduría que surge gracias a este alimento? Sí, venerable Señor. ¿Se renuncia a la duda cuando se ve tal y como es con recta sabiduría que al cesar el alimento lo que ha llegado a ser cesa? Sí, venerable Señor. ¿Sí? Monjes, ¿ahora estáis libres de dudas sobre esto ha llegado a ser? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿estáis ahora libres de dudas sobre surge gracias a este alimento? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿estáis libres de dudas sobre si al cesar este alimento lo que ha llegado a ser cesa? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿veis con recta sabiduría tal y como es en realidad que esto ha llegado a ser? Sí, venerable Señor. ¿Veis con recta sabiduría tal y como es en realidad que surge gracias a este alimento? Sí, venerable Señor. Monjes, ¿veis con recta sabiduría tal y como es en realidad que al cesar este alimento lo que ha llegado a ser cesa? Sí, venerable Señor. ¿Sí? Entonces le repregunta en una serie de tercetos y corrobora si entienden o no. ¿Sí? Les repregunta a ver si hay dudas y si entienden. Pero si lo entienden vivencialmente esto, ¿sí? En el proceso que ustedes están viviendo, lo que ustedes están viendo a medida que van profundizando en los yanas es la cesación de las condiciones, de cómo surge el proceso mental de cognición, cómo surge el proceso mental de conciencia. Ah, yo veo, ah, yo escucho. ¿Están viendo eso?
como un simple proceso porque se da el alimento para que surja ese proceso. Cuando cesa ese alimento, cesa algo. Esto a través del entrenamiento gradual de los yanas, algo va cesando y cuando cesa, pasan de yana. Cesan los obstáculos, surge el primer yana. Cesa el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, cesa el primer yana, llegamos al segundo. Cuando cesa la alegría, el segundo yana no tiene condición de existencia y surge el tercero. Cuando cesa sukha como factor dominante, llega el cuarto yana. Cuando cesa la materialidad como percepción, es la esfera del espacio infinito. Cuando cesa la condición del espacio infinito, cesa el espacio infinito y surge la conciencia infinita. Cuando cesa la conciencia infinita, surge la esfera de la nada. Cuando cesa la formación de la esfera de la nada, surge ni percepción ni no percepción. Cuando cesa ni percepción, o sea, cuando se agota la sensación, la percepción y la conciencia, se experimenta Nirodha Samapatti. Entonces todos los estados mentales son condicionados, en este caso los yanas. Lo mismo ocurre con cualquier proceso mental que tengamos. Debido a que hay una condición, esto llega a ser. Como cuando uno hace las 6 R's. Eso es un proceso también condicionado. Cesa la conciencia de ese. Exactamente, cuando yo hago las 6 R's, cesa la avidez, cesa el alimento del obstáculo, no el obstáculo en sí, porque todavía por ahí tiene energía, vuelvo al objeto de meditación, y en algún momento ese obstáculo cesa, porque cesa el alimento, que es la avidez. ¿Sí? Fíjense ahora, monjes, por pura y limpia que sea esta opinión, si os apegáis a ella, os recreáis en ella, la atesoráis y poseéis, comprenderíais entonces que la enseñanza que se os ha predicado es como una balsa para cruzar y no para aferrarse. No, venerable Señor. Es decir, que lo que está diciendo el Buda, que la enseñanza solamente es para aprender, no es la vida. Si yo me aferro a eso, ¿entendés? Todo es condicionado. Las 4 nobles verdades también son condicionadas, pero lo que quiero decir es que si yo me aferro a eso, hay un apego de algún tipo, aún a la enseñanza, aún al Dhamma. Monjes, si no os apegáis a esta opinión tan pura y limpia, no os recreáis en ella, no la atesoráis ni la poseéis, comprenderíais entonces que la enseñanza que os ha predicado es como una balsa para cruzar y no para aferrarse. Sí, venerable Señor. Esto es que la enseñanza es como una balsa, ¿sí? Para cruzar la corriente, que son, digamos, la corriente del samsara. La otra orilla es el nirvana, el arahantado. Entonces la balsa es la enseñanza que nos sirve para cruzar, pero no para aferrarnos. Monjes, hay 4, ahora presten atención, hay 4 alimentos para la subsistencia de los seres que han llegado a ser o para la asistencia de los que están en vías de hacerlo. ¿Cuáles? Alimento físico, consistente, o sea, burdo o sutil, es el primero. Contacto es el segundo. Formación mental o intención mental, el tercero. Conciencia, el cuarto. Esto es muy profundo, ¿eh? Y esos 4 alimentos, monjes, ¿cuál es su fundamento, su origen, su nacimiento, su principio? ¿Cuál es el origen, el fundamento del alimento físico, el contacto, la intención mental y la conciencia? Primero el cuerpo, la materialidad, ¿no? La avidez es el fundamento de estos 4 alimentos, su origen, su nacimiento y su principio. Todo. ¿Sí? La avidez es el origen del alimento físico, la avidez tiene el contacto también. La intención mental está sometida a la avidez.
Y la conciencia también. Y esto es una forma de verlo, una forma de expresarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver que cuando empecemos a hablar del origen dependiente, vamos a ver otra causalidad, otros condicionamientos, ¿sí? ¿Y cuál es el fundamento de la avidez? Su origen, nacimiento y principio. El origen de la vida es el contacto, ¿no? Materialidad. Yo, no sé, yo, el karma. Materialidad. Chicos, piensen en su meditación. ¿La avidez qué es? Yo quiero. Yo quiero, yo no quiero, yo soy Yo soy. ¿qué? El obstáculo. O sea, yo quiero. Piensen, no hablen. Es muy importante que ustedes lo entiendan, no se mareen. La avidez surge debido a qué? La sensación. Sí. Me gusta, no me gusta, yo soy eso. La sensación. A la realidad. ¿Sí? A lo que Pues se... a la presunción de yo soy. No, a la sensación. La avidez surge de acuerdo a la sensación. El contacto. ¿Eh? El contacto. ¿Qué contacto? Para que haya sensación tiene que haber contacto. Ya llegaremos ahí. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen De la vida. de la avidez? La sensación. Ujú. ¿Cuál es el fundamento de la sensación, su origen y su principio? El contacto. ¿Cuál es el fundamento del contacto? Los sentidos. Las 6 esferas de los sentidos. ¿Cuál es el fundamento de las 6 esferas de los sentidos? La materialidad. La mentalidad, materialidad. Sí, mentalidad, materialidad o el proceso psicofísico, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la mentalidad, materialidad? La conciencia. ¿Cuál es el origen y el fundamento de la conciencia? Contacto. Antes. La formación. Las formaciones mentales. ¿Cuál es el fundamento de las formaciones mentales? La ignorancia, ¿no? La ignorancia. ¿Sí? Entonces, Pero no habíamos dicho que la conciencia surge por el contacto, no por las formaciones mentales, sino que surge por el contacto. ¿no? Como nos dijimos al principio que surge de... El contacto surge por la conciencia. Ojo, forma, surge la conciencia. La unión de los tres da el contacto. Es otra Bueno, forma. pero por eso no surge la conciencia de las formaciones mentales. ¿Sí? Surge de las formaciones mentales. Ujú. Bueno, ¿Sí? Estamos viéndolo ahora de otra manera. Hay un ojo y una forma. A raíz de eso surge la conciencia. Y esa es una forma de verlo. Ahora el Buda te dice que la conciencia está alimentada o originada por las formaciones mentales. ¿Qué te quiere decir? Hay algo para ver y está tu ojo, surge la conciencia. Esa conciencia es alimentada por esas formaciones mentales pasadas. Y vos ves ese árbol diferente a como yo lo veo. Porque tus formaciones mentales, tus sankaras, son diferentes por tus experiencias que las mías. Y lo mismo con cualquiera de las otras puertas de los sentidos. ¿Sí? Fíjense que en la declaración inicial, el Buda, cuando habla del alimento, habla del alimento burdo o sutil, habla del contacto, habla de la intención y la conciencia, y que el origen de estos cuatro es la avidez. Pero después, cuando empieza a hablar de los eslabones, nos damos cuenta de que están esos eslabones también. Eso significa que la avidez alimenta todos los eslabones del origen dependiente.
pero digamos el nudo fuerte que se nos presenta a nosotros como practicantes, el presente, es sensación, avidez. Cuando siento el presente, la sensación es lo que a mí me da avidez. Contacto, sensación es el presente, ¿sí? 6 esferas de los sentidos. Conciencia, mentalidad, o sea, mentalidad, materialidad, conciencia. Y sankaras y formaciones mentales es con lo que yo vengo. Es el karma que ha sido manifestado en este cuerpo, con esta mente, con esto, ¿sí? Pero la sensación y el contacto es ahora. He aquí, monjes, que condicionadas por la ignorancia surgen las formaciones mentales. Condicionada por las formaciones mentales surge la conciencia. Condicionada por la conciencia surge la mentalidad materialidad. Condicionada por la mentalidad materialidad surgen las 6 esferas de los sentidos. Condicionadas por las 6 esferas de los sentidos surge el contacto. Condicionado por el contacto surge. Sensación. Condicionada por la sensación surge. La percepción. Ayer. Ah, ¿Qué surge la sensación? A raíz de la sensación, ¿qué surge? La avidez. La avidez. Condicionada por la avidez surge el apego. ¿Sí? Entonces, avidez es me gusta, no me gusta, yo soy eso, de acuerdo a la sensación. El siguiente instante mental es ¿por qué me gusta? Justificaciones, explicaciones, opiniones, eso es apego. ¿Sí? Que refuerzan ese mecanismo de avidez. Condicionado por el apego surge la tendencia emocional. exactamente el devenir o la tendencia emocional habitual. ¿Está bien? Entonces, a raíz del apego, de las explicaciones, ¿qué surgen? Nuevas sensaciones, nuevos sentimientos, emociones, nuevas cosas que se llaman tendencia emocional habitual. Cómo en general yo actúo. Sería una reacción a esa sensación. ¿No? Al apego. Al apego, en realidad es un desarrollo de eso, si se le puede llamar así. Un desarrollo Papancha, del apego. eso es papancha. ¿Sí? Y es la costumbre mental. ¿Sí? Debido a la condicionado por la tendencia emocional habitual surge el nacimiento de la acción. ¿Sí? Entonces voy y hago siempre lo mismo. Si nosotros retrocedemos atrás nos damos cuenta que la sensación es el presente, la sensación que tengo. A partir de ahí puede ser agradable o desagradable. ¿Sí? Me gusta o no me gusta, yo soy eso, la avidez. Y ahí determina todo el resto del andamiaje. El nacimiento, ¿qué es lo que determina? Sufrimiento. Exacto, la muerte, el sufrimiento, ¿sí? Que es el último eslabón. ¿Sí? Entonces vemos que es un proceso. En este caso tenemos 3 procesos mentales, avidez, apego y tendencia emocional habitual, y 2, que ya es el mundo manifiesto, con sus agregados mentales también. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Yo puedo hacer 6 R's cuando noto ese pequeño movimiento del objeto de meditación. Ese pequeño movimiento de que se va a alejar del objeto, eso es avidez, ese pequeño temblor, que es lo que tienen que prestar atención cuando la mente entra en esa calma tan profunda. Están con el objeto y sienten que el objeto se empieza a temblequear, ya 6 R's. Porque eso es avidez. Es muy suave, es muy chiquita, pero es avidez. Pasó, se movió y me puse a pensar en cualquier cosa. Surge una verbalización mental, surge una imagen, ya eso empieza a ser apego. Empieza a construirse el apego. Puedo hacer 6 R's a esa imagen. Sí, y volver. Frente a esa imagen puede surgir la tendencia emocional habitual. Yo siempre estoy pensando en cualquiera, me distraigo, yo medito mal, medito bien,
y toda esa imaginería que uno tiene sobre uno mismo, sobre los demás, sobre la meditación. Todavía puedo hacer 6 R's ahí. ¿Sí? Me levanto y corto la meditación. Ya actué, me levanté y corté la meditación, ya no puedo hacer 6 R's. Ya actué en dependencia de la mente obstruida, que tiene, ¿cuál es el origen? La avidez. Entonces tenemos esos 3 instantes. Pasados esos 3 instantes estamos actuando automáticamente, sin atención. Estamos actuando como una marioneta de lo que me gusta y no me gusta, o de lo que yo me identifico, que me lleva de la nariz. ¿Sí? Esto es muy importante porque lo que estamos viendo es el andamio. De acá, pasa acá, pasa acá. Tengo este andamiaje que me muestra cómo que el conocimiento, el proceso de relación con uno mismo y con el mundo, de cognición, es un proceso como fijo. Pasa por esos estadios. Depende de uno dejarlo. Eso. Si yo abandono en cualquiera de esos eslabones, a través del noble esfuerzo de las 6 R's, abandono y me relajo y vuelvo al objeto de meditación, no se cumple el resto. Entonces, si yo lo suelto en la avidez, no hay apego, no hay tendencia emocional habitual, no hay nacimiento, no hay muerte, sufrimiento, lamentación, etc. Si lo hago en el apego, habrá avidez, pero no habrá tendencia emocional habitual. Y si lo hago cuando hay tendencia emocional habitual, no habrá nacimiento y sufrimiento. ¿Sí? Pero fíjense que siempre está alimentado eso. Y es un proceso. Entonces, si nosotros volvemos al inicio del sutta, vieron que el Buda pregunta, ¿esto ha llegado a ser? ¿Cómo llegué a actuar así? ¿Cómo llegué a actuar así? ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué hice esto? ¿Cómo llegué a hacer esto? No a ser. ¿Cómo llegué a hacer? Sí. ¿Entienden la diferencia? Sí. Porque actuaste bajo esa identificación. Al actuar bajo esa identificación, creíste que vos eras eso. Se ha dicho, condicionados por el nacer, surge el envejecer y morir. Ahora bien, monjes, ¿están el envejecer y el morir condicionados por el nacer o no? ¿Es o no así para vosotros? Condicionados por el nacer, venerable Señor, surge el envejecer y el morir, así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el devenir o la tendencia emocional habitual, surge el nacer. ¿Está el nacer, monjes, condicionado por el devenir o no? ¿Es o no es así para nosotros, para vosotros? Condicionado por la tendencia emocional habitual, venerable Señor, surge en el nacer. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el apego, surge la tendencia emocional habitual. ¿Está la tendencia emocional habitual, monjes, condicionada por el apego o no? ¿Es o no así para vosotros? Condicionado por el apego, venerable Señor, surge la tendencia emocional habitual. Es así para nosotros. Condicionado por la avidez, surge el apego. ¿Está el apego, monjes, condicionado por el deseo o no? Eso no es así para vosotros. Condicionado por la avidez, venerable Señor, surge en el apego, así es para nosotros. ¿Sí? Entonces ven que cada uno de los eslabones esto ha llegado a ser. Esto tiene un alimento, cuando quito el alimento, esto deja de existir. ¿Entienden cuando les digo, yo les hago una pregunta de sutta, digo, ¿qué les pasa a ustedes en la meditación? ¿Qué vivencian ustedes? ¿Qué vivencian cuando surge una distracción? Sufrimiento. Sí. Ay, medité mal. ¿Qué medité mal? Me sentí mal. Eso es. Nada más que eso, me sentí mal. Me estoy sufriendo. Poquito, mucho, lo que cada uno para lo que uno sea. Pero ¿qué estamos viendo? El origen dependiente ahí. Creyendo que eso es personal, que es mío, que es mi yo. No. ¿Qué sucede cuando ustedes hacen las 6 R? Se va, ese obstáculo desaparece, cesa el alimento. ¿Cuál es el alimento? La avidez. Ah, qué alivio. Están viviendo eso cada vez que se sientan a meditar y cada vez que ustedes hacen 6 R, que hacen el noble esfuerzo, están haciendo esto. Están aplicando la cesación.
están aplicando las 6 R's y están comprobando por ustedes mismos, cada vez que hacen las 6 R's, este proceso. Tanto cuando se origina como cuando, especialmente cuando cesa. Lo están viendo por ustedes mismos. Se ha dicho, condicionado por la sensación surge la avidez. ¿Está la avidez, monjes, condicionada por la sensación o no? Eso no es así para vosotros. Condicionado por la sensación, venerable Señor, surge la avidez. Es así para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el contacto surge la sensación. ¿Es la sensación, monjes, condicionada por el contacto o no? ¿Es así o no para vosotros? Condicionado por el contacto, venerable Señor, surge la sensación. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por las 6 esferas de los sentidos, surge el contacto. ¿Está el contacto, monjes, condicionado por las 6 esferas de los sentidos o no? Eso no es así para vosotros. Condicionados por las 6 esferas de los sentidos, venerable Señor, surge el contacto. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el organismo psicofísico o la mentalidad materialidad, surgen las 6 esferas de los sentidos. ¿Están las 6 esferas de los sentidos, monjes, condicionadas por el organismo psicofísico o no? ¿Es así o no para vosotros? Condicionados por la mentalidad materialidad, venerable Señor, surgen las 6 esferas de los sentidos. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por la conciencia, surge la mentalidad materialidad. ¿Está la mentalidad materialidad, monjes, condicionada por la conciencia o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por la conciencia, venerable Señor, surge la mentalidad materialidad. Es así para nosotros. Se ha dicho, condicionado por las formaciones mentales, surge la conciencia. ¿Está la conciencia, monjes, condicionada por las formaciones mentales o no? Eso no es así para vosotros. Condicionado por las formaciones mentales, venerable Señor, surge la conciencia. Así es para vosotros. Se ha dicho, condicionado por la ignorancia, surgen las formaciones mentales. ¿Están las formaciones mentales condicionadas por la ignorancia o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionados por la ignorancia, venerable Señor, las formaciones mentales, así es para nosotros. Surgen las formaciones mentales. Entonces, cuando ustedes se encuentran en un estado de meditación como el que ustedes están viviendo, que están sentando mucho tiempo, 2 horas, 3 horas, y empiezan a estar en los yanas más profundos, y se encuentran en la esfera de la nada, observando nada, y aparece alguna onda o alguna cosa, lo que ustedes están observando ahí son las formaciones mentales. Si ustedes siguen una de esas formaciones con atención, se van a encontrar pensando o verbalizando algo. ¿Qué están siendo testigos ahí? Del pensamiento, de cómo se construye un pensamiento. Están viendo cómo surge la formación mental, cómo cuando hay atención sobre eso se alimenta ese proceso y surge, como hay mente, como hay objeto mental, la conciencia mental pensando. Y lo único que está pasando ahí es el pensar. Entonces, cuando alguna de estas lucecitas, onditas, la forma que se le presenta a cada uno, los distrae del objeto de meditación, tienen que hacer 6 R's. Y es muy fácil hacerle 6 R's a eso. Cuando es una vibración que se va a mover, es muy fácil hacerle 6 R's a eso. No es tan fácil cuando me encuentro pensando. Y no es mucho menos fácil cuando ese pensamiento está cargado de emoción. Lo que ustedes están viendo es cómo se generan esos protopensamientos que devienen después en esa identificación. Cuando ustedes ven esa lucecita surgir, o esa cosita que surge, o la formación, es mucho más difícil identificarse con eso. Por eso la meditación es un ejercicio importante, porque lo que ven es eso. Y es fácil hacer 6 R's a eso, es fácil hacer el noble esfuerzo con eso, dejar ir eso. Es sencillo. Piensen que entonces cuando ustedes dejan ir eso, no saben qué es lo que están dejando ir. Por eso a lo largo del retiro, por ahí los primeros días se sientan 1 hora y monedas, y ahora en el 6º día empezaron 2 horas, 3 horas, empieza a haber cada vez más tiempo. Pero la mente está tranquila. ¿Qué significa esto? Que se está purificando. Es necesario entonces los obstáculos para poder purificar la mente. Y ahora los obstáculos que se presentan son esas cositas. Y algunos otros que por ahí empiezan a aparecer un poquito más
de manera escondida. Cuando uno siente el pulso, Sí, no es lo mismo que ver las luces. los pulsos se suelen ver en la conciencia de la esfera infinita, de la esfera de la conciencia infinita, perdón. Lo que vos estás observando, debido a que vos ves la puerta de la mente, estás viendo, o sea, la puerta del sentido de la mente, ves esos pulsos. En la medida que la mente se va tranquilizando, esos pulsos se vuelven cada vez más esporádicos porque la mente se aquieta, y eso, cuando se aquieta, cesa y vas a estar entrando en la esfera de la nada. En la conciencia infinita también podés no ver los pulsos y ver formas luminosas. Claro, porque en la meditación de ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Pasaba que como que todo se iluminaba, como en la visión, y eran formas así que Sí, hacían- pueden ser como formas nebulosas. Sí, no destellitos. No. Esto. Y no sabía, yo notaba que eso me distraía. 6R si te distrae. Claro, 6 R's. Y decía, pero ¿es a esto que le tengo que hacer? Y se me vino la pregunta, el comentario, ¿es a esto que le tengo que hacer 6 R's? ¿Cuál es tu trabajo como meditadora? Estar en el objeto de meditación. Claro, y si no estoy en el objeto de meditación. Estás distraída. ¿Sí? Ya hablaremos cuando el objeto de meditación sea la misma mente. Okay. Por ahora no. O sea, es un estado muy profundo el que alcanzaste, pero todavía el objeto de meditación es necesario para poder seguir yendo más profundo en el proceso. Porque lo que están observando, como la mente se va volviendo cada vez más lenta, lo que ustedes están observando es las formaciones mentales son los sankaras. Es el segundo eslabón. La ignorancia no se ve. Y otra pregunta que también se me vino es ¿cuál es el motivo por el cual la mente está cada vez más tranquila y más, no sé si la palabra es lenta, pero el tiempo, la percepción del tiempo cambia? ¿Sí? Uno está mucho más tiempo sentado y no parece tanto tiempo. Sí. Eso tiene que ver con que la mente está muy estable, muy compuesta. Entonces, no hay ansiedad. No hay preocupación. Pero es como si uno a veces estuviera 2 horas y pasaron 15 minutos, parece. Claro, porque en ese momento lo que está pasando es que hay bastante exigencia y ansiedad cuando pasa al revés. Y lo más probable es que uno esté haciendo mucha fuerza. Claro. Lo que suele ocurrir cuando uno se sobreconcentra es que tiene una sensación agradable, pero no lo podés aguantar mucho tiempo, porque hay momentos donde te cansás y produce que entonces salís creyendo que estuviste media hora, Claro. pero salís como si estuvieras agotado, porque fue tan fuerte la energía. Y ojo con esa luz y ojo con eso, porque significa que hay mucha presión, y ahí lo que está enmascarando es quiero. Claro. No, esto siempre es retroceder, relájate, disfrutar el proceso, no presiones, lo que tiene que venir va a venir porque se están dando las condiciones. Ese es el atajo. Lo otro es un desvío a través de la plata para llegar hasta acá. Por eso pasa esto, y a veces me pasa eso con los reportes de la meditación, que sí, vi esto, me sentí re bien todo esto, pero salí de la meditación, creyeron que era 1 hora y fueron 15 minutos. No, eso fue sobreconcentración. Claro. Y un montón de expectativa y ansiedad. Debido a que hay una concentración muy fuerte, por ahí no tenés el obstáculo.
Pero cuando salís de ahí, estás irritable, estás cansado, no te querés volver a sentar, te cuesta prestar atención, porque la mente fue violentada. Y esto es una medida muy importante, la tranquilidad. Cuando estás tranquilo, el tiempo no importa. Verdaderamente no importa. 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 4 horas. No importa. Porque pasa por otro lado. ¿Por qué pasa? Por cómo lo estoy viviendo, no a dónde quiero llegar. Y ese es el secreto. ¿Cómo estoy viviendo ahora? Todo lo demás es intentar por todos los medios querer sacarme de encima algo que lo único que hago es ponérmelo cada vez más. Es como la arena movediza. Es lo mismo, ¿entendés? Más empujo, más me hundo. Y la sensación después de estar furioso es que te hundís y te agotás. Bien, monjes, he aquí, monjes, que así decís vosotros y así digo yo también. Cuando esto es, esto existe. Al surgir esto, esto surge. ¿Sí? Este es el enunciado del origen dependiente de manera breve. ¿Sí? Muy sencillo. Y si ustedes observan las 4 nobles verdades, hay sufrimiento, hay origen, hay una cesación, hay un camino. Está haciendo... También son condicionadas. Lo mejor que tiene la primera noble verdad, ¿qué es? Que cesa. Que es impermanente el sufrimiento. Por suerte, imagínense. Lo bueno es que en algún momento termina. Y lo que descubre el Buda es el origen, la avidez. Quiero, ay, no quiero, yo soy tal cosa. ¿Sí? Y nos dice y nos muestra el camino. Condicionadas por la ignorancia, entonces surge. La formación. Condicionado por la formación mental surge. La conciencia. Condicionada por la conciencia surge. Mentalidad, materialidad. Condicionada por la mentalidad, materialidad surge. Contacto. Las 6 bases de los sentidos, dijiste. 6 bases de los sentidos. Condicionado por las 6 bases de los sentidos surge. Contacto. Condicionado por el contacto surge. Sensación. Condicionado por la sensación surge. Avidez. Condicionado por la avidez surge. El apego. Condicionado por el apego surge. La ignorancia. La tendencia. La tendencia emocional habitual, muy bien. Condicionado por la tendencia emocional habitual surge. La acción. ¿Cómo actúo? Condicionado por la acción surge. La masa de sufrimiento. Exactamente, surge el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí todo este montón de sufrimiento. ¿Sí? Pero, con el cesar y el desapasionamiento completo de la ignorancia cesan. La formación. Cuando cesan las formaciones cesan. La La conciencia. conciencia. Cuando cesa la conciencia cesa. Materialidad. Mentalidad, materialidad. Cuando cesa la mentalidad, materialidad cesa. Cuando cesan las 6 bases de los sentidos cesan. Contacto. Cuando cesa el contacto cesa. La La sensación. avidez. Muy bien, la sensación. Cuando cesa la sensación cesa. La avidez. Cuando cesa la avidez cesa. El apego. Cuando cesa el apego cesa. Sufrimiento. La tendencia emocional habitual. Muy bien, Fabio. La tendencia Cuando emocional. cesa la tendencia emocional habitual cesa. La acción. Exacto. Cuando cesa el nacimiento de la acción cesa. Sufrimiento. Todo el sufrimiento. Muy bien. Se ha dicho. Al cesar el nacer, cesan el envejecer y el morir. Al cesar el nacer, monje, ¿cesa el envejecer y el morir o no? ¿Es así o no para vosotros? Al cesar el nacer, venerable Señor, cesan el envejecer y el morir. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar la tendencia emocional habitual o el devenir. Al cesar la tendencia emocional, monjes, ¿cesa el nacer o no? ¿Es o no es así para vosotros? Al cesar el devenir, venerable Señor, cesan
El nacer es así para nosotros. Se ha dicho, al cesar el apego, cesa la tendencia emocional habitual. Cesa la tendencia emocional habitual, monjes, al cesar el apego o no. Eso no es así para vosotros. Al cesar el apego, venerable Señor, cesa la tendencia emocional habitual. Se ha dicho, al cesar la avidez, cesa el apego. Cesa el apego, monjes, al cesar la avidez. ¿Es o no es así para vosotros? Al cesar la avidez, venerable Señor, cesa el apego. Es así para nosotros. Se ha dicho, al cesar la sensación, cesa la avidez. ¿Cesa la avidez, monjes, al cesar la sensación o no? ¿Eso no es así para vosotros? Al cesar la sensación, venerable Señor, cesa la avidez. Es así para nosotros. Se ha dicho, al cesar el contacto, cesa la sensación. ¿Cesa la sensación, monjes, al cesar el contacto o no? ¿O no es así para vosotros? Al cesar el contacto, venerable Señor, cesa la sensación. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar las 6 esferas de los sentidos, cesa el contacto. ¿Cesa el contacto, monjes, al cesar las 6 esferas de los sentidos o no? ¿Es o no es así para vosotros? Al cesar las 6 esferas de los sentidos, venerable Señor, cesa el contacto. Es así para nosotros. Se ha dicho, al cesar la mentalidad materialidad, cesan las 6 esferas de los sentidos. ¿Cesan las 6 esferas de los sentidos, monjes, al cesar la mentalidad materialidad o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar la mentalidad materialidad, venerable Señor, cesan las 6 esferas de los sentidos. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar la conciencia, cesa la mentalidad materialidad. ¿Cesa la mentalidad materialidad, monjes, al cesar la conciencia o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar la conciencia, venerable Señor, cesa la mentalidad materialidad. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar las formaciones mentales, cesa la conciencia. ¿Cesa la conciencia, monjes, al cesar las formaciones mentales o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar las formaciones mentales, venerable Señor, cesa la conciencia. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar la ignorancia, cesan las formaciones mentales. ¿Cesan las formaciones mentales al cesar la ignorancia o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar la ignorancia, venerable Señor, cesan las formaciones mentales. Es así para nosotros. Bien, monjes, he aquí, monjes, que así decís vosotros y así digo yo. Cuando esto no es, esto no existe. Cuando al cesar esto, eso cesa. Es decir, al cesar la ignorancia cesan, La formación. al cesar las formaciones mentales cesan, cesa, La conciencia. al cesar la conciencia cesa, al cesar la mentalidad materialidad cesa, La sensación. las 6 bases de los sentidos, muy bien Adriana, al cesar las 6 bases de los sentidos cesa, La sensación. el contacto, al cesar el contacto cesa, ya llegamos a la sensación, al cesar la sensación cesa, al cesar la avidez cesa, al cesar el apego cesa, al cesar la tendencia emocional habitual cesa, al cesar la acción cesa, el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí cesa toda esta masa de sufrimiento. ¿Sí? Vieron que lo repetimos un montón de veces, ¿eh? Para adelante y para atrás, sobre todo para atrás es importante. Monjes, conociendo y viendo esto de este modo, ¿os retrotraerías al pasado pensando, ¿fui o no fui en el pasado? ¿Qué fui, cómo fui? Habiendo sido uno en el pasado, ¿en qué otro me convertí? ¿Te suena eso? ¿Te suena eso? ¿Te suena eso? ¿Sí? O sea, cavilaría sobre qué fui, cómo fui, quién era yo. No, venerable Señor. Muy bien, muy inteligentes los monjes esto. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿irías hacia el futuro pensando, ¿seré o no seré en el futuro? ¿Qué seré y cómo seré? Habiendo sido algo, ¿en qué otro me convertiré? No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿os preocuparéis sobre el presente en vuestro fuero interno pensando, ¿soy o no soy? Habiendo sido algo, perdón, me perdí. Acá está. ¿Qué soy y cómo soy? Este ser, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? No, venerable Señor. Todo esto es filosofía. Todo esto es filosofía. Y si no tiene un sentido muy práctico y de ver y de abandonar y de reconocer, no tiene sentido hablarlo. Monjes, conociendo y viendo de este modo, diríais, respetamos a nuestros maestros y decimos todo esto
por respeto a nuestro maestro? No, venerable señor. ¿Vieron lo que le pregunta el Buda? El Buda directamente le pregunta a los monjes y les dice, conociendo y viendo de este modo, es decir, si ustedes lo ven por ustedes mismos, ¿dicen esto por respeto al Buda? No, lo decimos porque lo vimos, no por el Buda en sí, sino porque para nosotros se transformó en una vivencia directa. Por eso la comprobación en realidad está en ustedes, por eso ustedes están enseñando a ustedes mismos. Tienen que comprobarlo y hacerse responsables de esa comprobación y vivir de acuerdo a eso, si es que esa acción los llevó al bienestar. Bien, monjes, conociendo y viendo de este modo, diríais, el asceta nos dice lo mismo que otros ascetas, pero nosotros no lo diríamos. No, venerable señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿tomaríais a otro como maestro, como vuestro maestro? No, venerable señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿volveríais a los ritos, celebraciones y auspicios de los ascetas y brahmanes comunes como si esto fuera lo esencial? No, venerable señor. Monjes, habláis de lo que habláis de lo que habéis conocido por vosotros mismos, vistos por vosotros mismos y comprendido por vosotros mismos. Sí, venerable señor. ¿Ven cómo enseña el Buda? No importa, no hay que creer. Creer es un problema. Hay que ver. Hay que experimentar por sí mismo. No repetir. La repetición está bien en tanto en cuando yo la pueda referenciar a mi vida y a mi práctica. Si no, es conocimiento libresco que no nos sirve para nada. Bien, monjes. Habéis sido guiados por mí, monjes, mediante esta enseñanza que es patente en este mismo mundo, o sea, inmediata, o sea, es patente en este mismo mundo, se ve, inmediata, segunda característica del Dhamma, ¿sí? O sea, cuando yo la aplico, inmediatamente siento alivio. A la que se puede venir y ver. A ver, voy a ver esta enseñanza, a ver de qué se trata. Que hace progresar, que hace desarrollar la mente, que es experimentado por los sabios por sí mismos. Es decir, que hay que vivirlo. Es por esta razón por lo que se ha dicho, monjes, la enseñanza es patente en este mismo mundo, inmediata a lo que se puede venir y ver, que hace progresar, que es experimentado por los sabios por sí mismos. Monjes, se produce la concepción si se unen tres cosas. Si se unen el padre y la madre, pero la madre no está en periodo fértil y un ser pronto a renacer no está presente, entonces no se produce la concepción. Si se unen madre y padre, la madre está en periodo fértil pero no está presente un ser pronto a nacer, entonces no se produce la concepción. Pero cuando se unen padre y madre, la madre está en periodo fértil y está presente un ser pronto a nacer, entonces al unirse las tres cosas se produce la concepción. Aclaremos un poco esto, ¿sí? Cuando dice un ser, no se imaginen por favor un fantasmita volando por el aire y entrando a la matriz materna. No está hablando de eso, ¿sí? Está hablando de un proceso, ¿sí?, que inmediatamente cesó en el renacimiento anterior, y si se dan las condiciones de mentalidad-materialidad, esa conciencia va a arraigar ahí. O sea, se va a forjar los nuevos 5 agregados, si es que renace en un plano sensual, y renacerá ahí. En este caso está hablando del plano humano. Como la conciencia. ¿Qué es lo que, eso es la pregunta que tenía para hacerte, qué es lo que renace? Pues si dijimos que la conciencia no es lo que va renaciendo, que es, bueno, yo tengo una idea de lo que yo te entendí del otro retiro, pero... Nosotros tenemos un momento en la muerte, ¿sí?, donde hay un continuo mental que desaparece el agregado material y los agregados mentales se van disolviendo, pero el karma sigue. El karma aquí vienen a ser todas las sankaras, todos los... el karma son... los procesos mentales. No todos, ¿sí? Es una formación mental.
¿sí? Esa formación mental, debido a que tiene energía, avidez, tiene alimento, da fruto, renaciendo en un nuevo agregado. O sea, son las formaciones mentales las que... No, se le llama conciencia. Porque la palabra es Gandharva, en Pali, pero Gandharva significa músico celestial. Es un tipo de deva, ¿viste? Que habita en el reino de los 4 grandes reyes. Y es una palabra complicada, porque lo que quiere decir en ese sentido es que es el proceso que va a ser dependiente de una nueva mentalidad materialidad, que termina de formar los 5 agregados. En este caso al que refiere este sutta, que habla de un nacimiento humano, ¿sí? Pero esto pasa inmediatamente después de la muerte. Entonces la madre lleva al feto en el vientre durante 9 o 10 meses, 10 meses cuando es el calendario lunar, ¿sí? Agobiada por la pesada carga, y en general en el Oriente se considera siempre un año más, ¿vieron? Sí, unos 9 meses. No. Claro, se empieza a contar la edad, o sea, el niño cuando nace tiene un año, Ah, el año 1. ¿sí? Porque digamos, la vida se considera desde la concepción, como es real, además, cuando hay concepción hay vida, ¿sí? Es por esa razón que, bien. Transcurrido por los 9 o 10 meses, la madre da a luz, agobiada por la pesada carga. Luego nutre al ser nacido con su propia sangre, porque la leche materna monje se llama sangre en la noble disciplina. Y así monje del niño crece y se desarrolla sus facultades, jugando con juguetes para niños como arados, palos, aros, molinillos de vientos, balanzas, carretillas, arcos. Los juguetes de la época del Buda y los juguetes de ahora. Y así monje el niño crece y desarrolla sus facultades, disfrutando de la posesión y el efecto de las 5 sogas del deseo de los sentidos. A saber, se recrean las formas visibles conocidas por el ojo, los sonidos conocidos por el oído, los olores conocidos por la nariz, los sabores conocidos por la lengua, los objetos tangibles conocidos por el cuerpo, deseables, apetecibles, encantadores, seductores, acompañados por el deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Habiendo visto una forma con el ojo, si la forma es agradable, se apasiona por ello. Quiere más. Si es desagradable, la aborrece. Fuchi, sacalo. Vive así con la mente limitada y sin practicar la atención al cuerpo. ¿Se acuerdan? Hace como 2 años atrás, hace 2 días atrás, el Satipatthana Sutta, la atención, el fundamento de la atención al cuerpo, está hablando de eso. ¿Sí? No comprende tal y como es la liberación de la mente, la liberación por la sabiduría en la que cesan sin dejar rastro los estados mentales perjudiciales y malignos. Entregado de este modo a la aceptación y el rechazo, sea cual sea la sensación, en realidad la palabra aceptación no es muy precisa, digamos, al deseo y al rechazo, sea cual sea la sensación que experimente, placentera, dolorosa o neutra, goza con esa sensación, la consiente y persiste en sujetarse a ella. ¿Nos suena conocido en algo eso? Al gozar de la sensación y consentirle persistir en sujetarse a ella, surge el goce, y con el goce surge el apego. Me gusta la avidez y de ahí surge el apego. Me gusta porque. No me gusta porque. Condicionado por el apego, surge. Tendencia. Muy bien, Santiago. Condicionado por la tendencia emocional habitual, surge. Acción. Condicionado por la acción, surge el envejecer, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. ¿Sí? He aquí el origen de todo este montón de sufrimiento. Entonces ahora el Buda está hablando, ¿qué pasa cuando nacemos? Somos chiquitos y crecemos. ¿Cómo llega a venir esto? ¿De dónde viene? Jugamos con juguetes y después jugamos con el sexo opuesto, jugamos con el trabajo, jugamos con
Siempre nos entretenemos con algo. Habiendo percibido un sonido con el oído, un olor con la nariz, un sabor con la lengua, un objeto tangible con el cuerpo, un objeto mental con la mente, y si el objeto es agradable nos apasionamos, si es desagradable lo aborrecemos. Y así vivimos con la mente limitada y sin practicar la atención al cuerpo ni a la mente, ¿no? No comprende tal como es la liberación por la sabiduría, en la que cesa sin dejar rastros los estados mentales perjudiciales y malignos. Entregado de este modo a la aceptación y al rechazo, sea cual sea la sensación que experimente, placentera, dolorosa o neutra, goza con esa sensación, la consiente y persiste en sujetarse a ella. Al disfrutar de la sensación, consentirla, persistir en sujetarse a ella, surge La base de los sentidos. Cuando surge la sensación, muy bien Fabio, surge la avidez. Cuando surge la avidez surge el apego. Cuando surge el apego surge La tendencia emocional. muy bien, la tendencia emocional habitual. Cuando surge la tendencia emocional habitual surge La acción. y cuando surge la acción surge toda la masa de sufrimiento, la muerte y el envejecimiento. He aquí, monjes, que un Tathagata aparece en el mundo, santo, completamente iluminado, perfecto de saber y buena conducta, y bien encaminado, conocedor del universo, insuperable guía de los seres humanos puede adiestrar, maestro de dioses y seres humanos, iluminados, bienaventurado. Este, habiendo experimentado el universo por sí mismo, con conocimiento superior, da a conocer su enseñanza al mundo, a sus divinidades con sus maras y brahmas, a esta humanidad con sus ascetas y brahmanes, con sus gobernantes y plebeyos. Expone la enseñanza que es buena al principio, buena en el medio y buena al final, tanto en la letra como en el espíritu, proclamando la vida de santidad lograda en su integridad y completamente pura. Un cabeza de familia o hijo de un cabeza de hogar o alguien nacido de cualquier clan escucha la enseñanza y al escucharla nace en él la confianza en el Tathagata. Dotado de esta confianza que ha nacido en él, reflexiona así: la vida en el hogar está llena de estorbos e impurezas. La vida sin hogar es al aire libre. No es fácil, viviendo en la vida en el hogar, practicar la vida santa a su máxima integridad, ¿sí? Y completamente pura hasta el final, brillante como la madre perla. Y si me cortase el cabello y la barba, vistiese el hábito anaranjado y dejase el hogar para salir a la vida sin hogar, y al cabo de poco tiempo, liberado de todos sus bienes y parientes, sean estos muchos o pocos, se corta el cabello y la barba, y vistiendo el hábito anaranjado, da paso a la vida de la vida hogareña a la vida sin hogar. Y la asceta que así ha dado el paso entra en la forma de vida y disciplina de los monjes. Lo que querían decir acá es que se puede vivir sin ser monje, esto también, solo que es más difícil, ¿sí? Renunciando a la muerte de seres vivientes, se abstiene de matar seres vivientes. Dejando a un lado el garrote y dejando a un lado la espada, humilde y bondadoso, vive benévolo, compasivo para con todos los seres vivientes, ¿sí? Renunciando a lo que no es dado, se abstiene de tomar lo que no le dan y solo toma lo que le ofrecen. Con ello se contenta y sin robar vive con ánimo puro. Renunciando a la vida no casta, se consagra a la vida de castidad, apartando del mal y absteniéndose del común trato carnal. En el caso de los laicos es lo que recitamos todas las mañanas, ¿sí? En el retiro tenemos este mismo precepto, es no llevar una vida sexual que me lastime o lastime a otros. No engañar, entre otras cosas que pueden ser aún peores. Renunciando a la mentira, se abstiene de mentir, dice la verdad, es fiel a la verdad, digno de confianza, fiable y no engaña al mundo. Renunciando al hablar malicioso, se abstiene de hablar maliciosamente, lo que oye aquí no lo repite allá para no provocar disensión entre los de allá y los de acá, y lo que oye acá no lo repite acá para no provocar disensión entre los de acá y los de allá. Une a los que están divididos, promueve la armonía entre los que están unidos, le divierte la concordia. Me encanta la frase. Le divierte la concordia y disfruta y goza con ella diciendo palabras que tienden a fomentarla. Es un nuevo precepto ese. Nosotros no lo recitamos. Sí. Nosotros recitamos el precepto. Ese de que goza. Tomo la determinación de ser amoroso y benevolente con todos los seres vivientes, conmigo mismo y todos los seres vivientes, ¿sí? Renunciando al hablar grosero, se abstiene de hablar groseramente, todo su hablar es amistoso, agradable al oído, afable, que llega al corazón, cortés, querido y preferido por muchos.
Renunciando al hablar frívolo, se abstiene de hablar frívolamente, sus palabras son oportunas, verídicas, provechosas, habla de la enseñanza y de la disciplina, a su debido tiempo, dice palabras dignas de asesorarse, razonadas, moderadas y beneficiosas. Bueno, lo que sigue a continuación es para monjes, ¿sí? No lo voy a leer, no los quiero leer porque no los quiero cansar. Habla específicamente para eso, ¿sí? ¿Puedo ir al baño? No. Cuando se ve una forma con la vista no se aferra ni a sus características ni a sus detalles, ya que aquel que vive con una facultad visual descontrolada le invaden estados mentales perjudiciales y nocivos de aflicción y avidez. ¿Sí? ¿Cuándo? Perdón. Cuando la facultad visual está descontrolada. Oh, sí. Ya está. Cuando así practica el control, protege la facultad visual y se dedica a controlar la facultad visual. Cuando oye un sonido con el oído, huele un olor con el olfato, gusta un sabor con el gusto, toca algo tangible con el tacto, tiene conciencia del pensamiento en su mente, no se aferra ni a sus características ni a sus detalles. ¿Sí? Y presta atención, eso es lo que está queriendo decir. ¿Qué significa guardar las 6 bases de los sentidos? Esta cosa de restringir, que es malo. Me restrinjo, es malo. No puedo hablar por celular. Una vez que uno abre el celular y ya la mente está volando de acá para allá. Lo que nos damos cuenta es como somos muy indulgentes y después pagamos las consecuencias sin hacernos responsables de esa indulgencia. O hasta dónde es necesario. Actúa con plena lucidez en todo lo que hace, ya sea yendo o viniendo, mirando adelante o mirando alrededor, encogiéndose o estirándose, llevando el hábito, el cuenco y el manto, comiendo, bebiendo, masticando, saboreando, defecando u orinando. Ya va a llegar, Pau. Caminando de pie, sentado, dormido, despierto, hablando o en silencio, actúa con plena lucidez. Dotado de este noble conjunto de virtudes, dotado de este noble control de las facultades y dotado de este noble atención y lucidez, se instala en un lugar de residencia aislado, en un bosque, al pie de un árbol, una colina, un barranco, una cueva de montaña, un cementerio, una selva, una llanura o un montón de paja. Renunciando a la codicia por lo mundano, permanece con una mente libre de codicia, limpiando la mente de codicia. Renunciando al odio y a la malevolencia, renunciando a la pereza y a la apatía, renunciando al desasosiego y a la ansiedad, renunciando a la duda, permanece libre, sin confusiones y renuncia a estos 5 impedimentos, a estas 5 impurezas que debilitan la sabiduría, apartado del deseo de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en el primer yana. ¿Sí? Y a continuación relata el segundo yana, el tercer yana y el cuarto yana. Entonces fíjense cómo todo este sutta abarca todo. El origen dependiente, los preceptos, cómo eso, cuando la conducta está observada, se sienta con una mente tranquila y desarrolla los yanas. Entonces, habiendo visto una forma con el ojo, un sonido con el oído, un olor con la nariz, un sabor con la lengua, un objeto tangible o un objeto mental con la mente, no se apasiona con el objeto si es agradable ni lo aborrece si es desagradable, vive así con una mente ilimitada. Practicando la atención al cuerpo, comprende tal y como es la liberación de la mente. La liberación por la sabiduría es la que cesan sin dejar rastro los estados mentales perjudiciales y malignos. ¿Sí? Desarrolla la mente. Y empieza a vivir en la ecuanimidad. Habiendo abandonado de este modo la aceptación y el rechazo, sea cual sea la sensación que experimente, placentera, dolorosa o neutra, que es lo que está haciendo ahora Paola, no goza con esa sensación, no la consiente ni no persiste en sujetarse a ella. No disfrutar de la sensación, no aceptar ni no persistir en sujetarse a ella, cesa el deleite y con el cese del deleite cesa el apego. Al cesar el apego cesa... Muy bien, Paola. Aún en ese estado tenemos atención. Cuando cesa la tendencia emocional habitual, cesa la acción.
¿Cuándo cesa la acción? El sufrimiento. El sufrimiento. Muy bien. Monjes, recordar esta liberación mediante la aniquilación del deseo compendiada por mí, pero el monje Sati, el hijo del pescador, está enredado en la grande del deseo, amallado en el deseo. Así habló el bienaventurado y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Yo tengo una media como un poco en el tren de lo que había preguntado Pau con respecto a si es una distracción, ¿viste? Yo me quedé pensando. Hoy a la tarde sentía el ruido del. Me entraba el ruido de la heladera y lo que yo veía era como un espejo de agua súper calmo y en el espejo de agua, ¿viste? Eso es una distracción. Es una distracción. Claro. Claro, yo me reí. Es aversión al sonido. Al ruido Yo de me la quedé observando el ruidito del. No, hay que hacer 6 R's. ¿Cómo hacía la? Sí. Pero cuando uno está meditando y percibe, está percibiendo, ¿no? ¿Le hace las 6 R's también o? Si tu mente se va ahí, sí. Pero te va a pasar que estando con el objeto de meditación, tu mente va y viene. Va del ruido y viene. Y sigue con el objeto. Eso no es una distracción. Eso es solamente un comentario de la mente. Que se mueve, va y viene rápidamente. Entonces, no hace falta. Las 6 R, el noble esfuerzo, es cuando te quedaste en eso y ya no estás con el objeto. Ahí se perdió la atención plena. Claro. Ajá. Mientras tanto, no. Ese es el deleite. Se entiende bien, ¿no? Lo que estamos viendo con qué quiere decir con el deleite. Si el deleite es el deseo de más. ¿Sí? En un principio la enseñanza se presenta así. Luego, cuando la mente se desarrolle lo suficiente, veremos esa misma declaración del Buda de una manera más profunda. Okay. Porque no se trata de volverse un amargado, que es la contracara, el rechazo por todo. Claro. ¿Sí? Claro. O ser un represivo. Claro, también. No, Sí. no estábamos hablando de eso. Estamos hablando, cuando quiere decir resguardar la facultad de los sentidos, es que vos podés comer una comida que tenga un rico sabor para vos, agradecer la comida, ser agradecido de la comida, disfrutarla, pero cuando termina la comida, ¿qué es lo que no me queda? Pensando en la comida. Deseando más. ¿Entendés? Eso está queriendo decir. Cuando estoy al comienzo del retiro y mi meditación no es como yo quiero, eso también es deleite o rechazo, ¿entendés? Me quedo pensando en lo que a mí me gustaría. No, pero ahora está esto. Perfecto, sí. Claro, clarísimo. Entonces, sufrimiento es no tener lo que uno quiere y recibir lo que uno no quiere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más tranquila? No, ¿por qué? Porque es 1 hora y media. Si son 3 horas te digo que sí, pero 1 hora y media. 1 hora y media. Yo aprendí. Hay que ir antes. Hay que ir antes. Tomé Me fui café. antes. Voy a tomarme los mates. ¿Viste? No, el mate antes de la charla no. No. No se preocupen, mañana la charla es mucho más corta. Mañana tengo una pequeña sorpresa. Pero La bombita. No va a tomar examen. No. Creo que están listos para que hagamos esa experiencia y está bueno. Me parece que puede ser muy... Vamos a probar, puede ser muy fructífero. Perfecto.
Y esa conciencia de la que está arriba en los escalones, digamos que viene la mentalidad materialidad de abajo hacia arriba, conciencia, esa conciencia. Conciencia, mentalidad, materialidad. Perdón. Conciencia, mentalidad, materialidad. Eso lo vas a ver expresado en este sutta. En otros suttas vas a ver otra estructura. Claro. El Buda Vipassi menciona el origen dependiente. Eso está en el Mahanidana Sutta, o sea, la Digha Nikaya número 15, que se llama el discurso de la gran causa, que habla sobre el origen dependiente. El Buda Vipassi enuncia el origen dependiente y cuando llega, dice, dependiendo de la mentalidad materialidad, surge la conciencia. Y en vez después de ir a las formaciones mentales, dice, dependiendo de la conciencia, surge la mentalidad materialidad. Y esa es otra forma de verlo. Porque es un remolino. Eso que se retroalimenta, si ustedes lo observan, mentalidad y materialidad, lo que linkea eso es la conciencia. Es el proceso mental que yo me conozco, yo veo, yo escucho, yo saboreo, yo pienso, esa conciencia es lo que más la mentalidad material son los 5 agregados. Cada Buda tiene una forma diferente de explicar los procesos, pero siempre van a encontrar que están explicados de manera causal o condicional. Por eso, si son como dos cartas que se apoyan unas en la otra. Si yo saco la mentalidad materialidad, se cae la conciencia. Cualquiera de los eslabones que yo quite, se caen todos los demás. Porque es causal. Entonces ven cómo empieza el sutta. Ven esto que ha llegado a ser. Y la visión de Sati, hijo del pescador, la conciencia es lo que habla, siente, experimenta y transmigra de una vida a la otra. ¿Me podrías explicar otra vez más algo que vimos ayer y recién lo nombraste, que es lo de la atención al cuerpo? O sea, que... A ver, te digo a ver cómo entiendo ahora. O sea, nosotros trataríamos de estar con el objeto de meditación y Sí. mantener. Sí. O sea, la atención ahí y en el cuerpo. No, la atención está en el objeto de meditación, que es un objeto mental. Uh-huh. ¿Y a qué se refiere Buda ahí cuando dice? Cuando se refiere a la atención al cuerpo, estaba hablando de lo que dice en el Satipatthana Sutta, la atención al cuerpo. Cuando camina, cuando se sienta, cuando hace sus actividades. Prestar atención a qué, a cómo está la mente cuando hago eso. Yo puedo estar prestando y a entender de que el cuerpo también es un hecho que ha llegado a ser. ¿Te acordás eso que hablábamos hace 3 días atrás? ¿Cómo ha llegado a ser el cuerpo? Ha llegado a ser porque hay un alimento. Cuando cesa el alimento... Y decía que el niño no le presta atención, no atiende al cuerpo, ¿no? En el sentido de que no está prestando atención al cuerpo, ¿eso quería decir? No, el niño está apegado a todo lo sensorial, porque además es algo muy biológico, un niño debe hacer eso. Sí, tal cual, para reconocer. Porque tiene que saber en qué mundo vive. Entonces eso es parte de su trabajo. Por eso no importa que el niño nazca de 2 arahan, tenga 2 arahan como padre, va a tener que hacer un trabajo igual. Claro. Digo, en el caso que ya un arahan va a ser monje y una monja ya no va, el niño va a tener que estar dado en adopción. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces compartamos mérito.
que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. sadhu. Muchas gracias, gente. Gracias.